Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a tocar este tema muy importante de aclarar algunos puntos que son necesarios para entender los videos que se refieren a trastornos de la personalidad o a personalidades complicadas que tienen un impacto sobre las relaciones interpersonales, porque como todos los trastornos de la personalidad se dan cuando ciertas características que son comunes a muchos tipos de personas se vuelven, digamos, como desorganizadas. Por eso se llama trastorno. Trastorno es como un desorden o exageración o falta de atributos y características que pueden ser normales, digamos, estadísticamente hablando, comunes en personas que las tienen en cierta medida. Pero esto de llamarles trastorno de personalidad sí es cuestión, digamos, de cantidad y de frecuencia. Y no solo eso, sino también como el grado de afectación que tiene este tipo de conducta en la vida de la persona y en la vida de las personas con las que esa persona se desarrolla, en su capacidad de productividad, de cuidar a otros, de manejar sus propios pensamientos, de manejar sus emociones y sus impulsos. Y cuando estos rasgos de personalidad están exagerados y están causando deterioro en la vida de la persona de forma crónica, persistente y, digamos, no de una forma muy favorable, sino que le están ocasionando problemas, ahí pudiéramos hablar de trastorno de la personalidad. Estos videos no los estoy dando yo con el objetivo de que nadie hagamos diagnósticos por medio de videos en internet. Un diagnóstico que realmente sea un diagnóstico formal requiere de un profesional que pueda hacerlo, pero para darnos cuenta, como a nivel de cultura general, que estas cosas existen, y si tenemos sospechas, pues acudir a lo mejor a un especialista en esta área, o simplemente ver que esta conducta es tóxica y tomar decisiones con respecto a ti y a tu forma de relacionarte con esa otra persona. No es para poder colgarle etiquetas a nadie, solo es para entender un poco mejor y para saber que este tipo de cosas significan algo, como que cuando ves ciertas señales, esto quiere decir algo, ¿no? Que tal vez no anda bien. Y es porque normalmente no tenemos este tipo de información, que es lamentable porque sí se puede dar, se puede dar que podría saberlo cualquiera. Digamos que si tienes una caries en un diente, no es que seas odontólogo y que tú vayas a ponerte a arreglar el problema si no tienes formación en ese sentido necesariamente. Pero cuando ves las señales, lo identificas y sabes que hay que recurrir a un tratamiento o sabes qué hacer para prevenir que algo se complique. Y lamentablemente en lo que se refiere a salud mental no contamos con ese nivel de formación y es posible hacerlo. Pero bueno, la intención de estos videos nada más es difundir información. No sustituyen consulta y no es algo fácil hacer un diagnóstico de otras personas, ¿no? Pero sí podemos observar que este tipo de conductas es disfuncional y que a nosotros nos puede causar un impacto de determinada forma y sobre nuestra propia vida y sobre nosotros mismos sí tenemos tanto todo el derecho como la responsabilidad de atender ciertas cosas. También es importante señalar que normalmente hasta tú mismo te puedes identificar un poquito con todos los trastornos de la personalidad porque son rasgos de personalidad, ¿no? Entonces puedes tener a veces de aquí, a veces de acá. Digamos que todos tenemos ciertas habilidades, talentos y tendencias de temperamento, digamos, el tipo de carácter biológico con el que alguien nace, que lo hace filtrar la información, las emociones o comportarse de determinada manera. Y esto de las personalidades divididas como en esquizoide, paranoide, esquizotípico, border, etcétera, para fines de teoría, dividirlo de esta forma tan drástica es necesario para poder entender de qué se trata. Pero en las personas comunes y corrientes, esto se presenta muy revueltito. Digamos que tenemos poquitos rasgos de aquí, poquitos rasgos de acá, y algo se le llama trastorno cuando es marcado, exagerado, pervasivo, crónico y reúne muchos de los criterios diagnósticos necesarios para el diagnóstico. También me han preguntado mucho, oye, ¿no seré yo un narcisista? Porque hay cosas de esa personalidad que a veces yo tengo.
Lo cual puede pasarte también con otros rasgos de personalidad, que si esquizoide, que si histriónico, que si dependiente, que... Ahora, es muy común que tengamos rasgos de todos, pero también es muy cierto que se dividen por clústeres por algo. Porque las personas que tienen tendencia a tener rasgos del clúster A, casi siempre va a ser su diagnóstico principal, que tiene que ver con lo extraño del pensamiento, extraño de la conducta, con ser un tanto como pensamiento más atípico y más desorganizado que pertenece al clúster A. En el clúster B, la característica principal es la alta impulsividad, la labilidad emocional y la dificultad para postergar, digamos, la gratificación o para mantener vidas más estables. La intensidad emocional es muy alta en estos y la incapacidad a veces de aprender de las experiencias. Eso caracteriza como a todas las personalidades del clúster B, y cuando alguien pertenece como a uno en particular, tiene rasgos de los demás que pertenecen al clúster B. Y lo mismo el clúster C, ¿no? Entonces, sí es normal que te encuentres con ciertos rasgos parecidos a ti o parecidos a gentes que conoces. Esto no significa que no valga la pena hacer ese cuestionamiento, porque así no se llame trastorno de la personalidad o lo que tú tienes o lo que tiene la persona que tienes cerca, eso no significa que no valga la pena hacer algo al respecto de aquella conducta tuya, de aquella conducta, digamos, que te ocasiona o sufrimiento, dolor o conflictos en las relaciones interpersonales, y que aunque no llegue al grado de gravedad, digamos, como para llamarse un trastorno de la personalidad, casi todos los síntomas y signos que engloba uno de los trastornos de la personalidad o cada uno de los trastornos de la personalidad se refieren a cosas que sí en cierta medida están causando o ansiedad o conflicto o problema para manejar las emociones o una forma de pensar que conduce al sufrimiento de la persona que lo experimenta, y rasgos también en los niveles de sensibilidad, digamos que están hablando como de hábitos de pensamiento, de hábitos de conducta, de cuestiones biológicas, de temperamento también, y de aprendizajes que se mezclan en la persona para dar determinado resultado, y trabajar sobre todas aquellas conductas que tú consideres que no son adecuadas. Vale muchísimo la pena, porque al final la salud emocional, la salud mental, la salud en la personalidad incrementa la posibilidad de tener relaciones personales, relaciones interpersonales tranquilas, funcionales, felices, que te aporten un sentido de pertenencia, de vida importante. Sí depende de tener conducta sana. Y a veces no es porque nos vayamos a etiquetar en ese sentido necesariamente, pero si notamos que eso que estamos haciendo, pensando o sintiendo, no es algo que queremos, lo podemos cambiar. No se trata de poner la etiqueta de eres narcisista, no eres narcisista, sino aceptar aquellos aspectos de nuestra personalidad en los que estamos actuando de una forma egoísta o egocentrada. Porque eso sí, todos los trastornos de la personalidad, del que quieras, tienen en diferente medida, en diferente forma, altos niveles de 2 o 3 cosas. El egocentrismo es la dificultad o de plano la incapacidad para entender la perspectiva que tienen otros acerca de la vida, de nosotros, de las cosas que suceden, como un ser humano distinto y como que piensa diferente de acuerdo a su temperamento y su historia. Es no ponernos nosotros como en la única forma de ver la vida e intentar entender esta perspectiva que pueden tener los otros de las situaciones. Y obviamente esta es diferente porque cada persona sentimos y pensamos, tenemos una historia de aprendizajes, tenemos traumas diferentes, estilos de personalidad diferentes que nos hacen tener, digamos, como un punto de vista diferente acerca de la misma situación. Y esto es curioso porque hay niveles. Por ejemplo, no se trata de pensar qué haría yo en su lugar o cómo vería yo las cosas si yo tuviera su situación, porque esto es una forma todavía inmadura de usarlo. Lo que hay que pensar es que el otro es otra persona y en su punto de vista está esa persona, o sea, él es el que está en su situación
y es otra persona, piensa, siente, tiene una historia distinta a la de nosotros y lo que va a hacer es él en su situación. Cuando uno se equivoca en esto, digamos, en la toma de perspectiva y en leer mal el punto de vista de otros, difícilmente nos vamos a dar cuenta, porque no estamos ahí y porque para tener una buena lectura, una buena toma de perspectiva y salir del egocentrismo y poder tener un entendimiento mayor del otro, no solamente tenemos como que usar la empatía emocional o el cómo nos sentimos, aquí tenemos que conocerlo, ¿sí? Conocer mucho acerca de personalidades, de sensibilidades distintas, de historias distintas, de diferencias y conocer un poco a esta persona saliéndonos del prejuicio que tenemos acerca de esa persona, porque los prejuicios nos hacen juzgar tanto los motivos como las intenciones, como los actos de los otros, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que ellos piensan. Como verás, en este sentido, si puedes decir, híjole, yo a veces actúo con un poco de narcisismo, hablando de egocentrismo, es que es imposible que no lo hagamos, porque no sabemos todo de todo el mundo y no entendemos la experiencia del otro si no nos esforzamos en hacerlo, si no ponemos en eso empeño y voluntad, y aún así podemos estar abiertos a que tenemos que observarlo, tenemos que escuchar. Si estamos, por ejemplo, idealizando a alguien, también es una postura egocéntrica, porque esta postura nos hace ver al otro a partir de nuestros propios deseos, de lo que esa persona va a hacer en nuestra vida, de lo que nos puede aportar, de lo que queremos que sea, de lo que va a hacer cuando cambie y sea algo como parecido a lo que nosotros queremos que sea. Y esto no es que sea algo que estemos haciendo a sabiendas. Normalmente el egocentrismo es un acto de ignorancia. Y no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de ignorancia. Hay cosas que no sabemos que hacemos y cosas que no sabemos del otro. Así que este camino de irnos desprendiendo del egocentrismo es un camino de vida. Es algo que tenemos que hacer de forma voluntaria, intencional y estar abiertos en número uno como estas estrategias de mindful, de poner mucha atención en nuestra propia experiencia emocional a la hora de ver y hablar con el otro, pero también en la suya, en de verdad escuchar. Y esto nos permite con la práctica empezar a distinguir lo que son nuestras expectativas, lo que son nuestros prejuicios, lo que son nuestros deseos de lo que es la realidad del otro. Y no es un asunto tan sencillo, ¿no? Entonces, la persona que llega a preguntarse, ¿no estaré actuando con egocentrismo yo? Ya abrió la puerta a darse cuenta de que todos somos un poco egocéntricos o mucho dependiendo de la madurez emocional que alguien pueda tener. Y se tiene que tener como toda esta intención en la vida, todas estas enseñanzas, prácticas, habilidades para poder salir de esa postura egocéntrica. Se llama trastorno de la personalidad narcisista o un egocentrismo marcado en cualquier otro de los trastornos de la personalidad, a cuando esto es más allá de lo común en la sociedad en la que vives. Esto no implica que vivamos en una sociedad tan sana y que no seamos egocéntricos promedio la mayoría, ¿no? Cada que empezamos a suponer sin conocer a la otra persona cosas o buenas o malas acerca de esa persona, estamos viendo a esa persona a partir de nuestro egocentrismo. Y de acuerdo al estilo de personalidad o temperamento de cada quien, ese egocentrismo se va hacia la paranoia, hacia la idealización, hacia pensar que te está invadiendo y ponerle límite, hacia tenerle miedo, hacia apegarte demasiado. Estas cosas son una postura egocentrada, pero inconsciente. Repito que el egocentrismo, cuando nos afecta, no nos vamos a dar cuenta, por eso tenemos que estar abiertos a ver si de verdad a quien estamos escuchando es en realidad al otro o a nosotros y nuestros deseos, expectativas, suposiciones, prejuicios. Es toda una práctica, ¿sí? Sí, en este egocentrismo es como mucho el suponer que los otros tienen los datos que nosotros tenemos en la cabeza
piensan parecido a nosotros, sienten parecido a nosotros y actuarían como nosotros ante determinada situación, en lo que podemos juzgar mal, para bien o para mal, lo cual causa cierto dolor, aunque sea poco, porque es un error, pero es un error que al final no te hace percibir al otro como es y actuar con él en consecuencia, o para poner límites, o para relacionarte con él, o para entender sus reacciones, o para tener expectativas más claras. Si no podemos ver claramente, las expectativas que ponemos en el otro están basadas en el egocentrismo y no son realistas, tienen mucho de fantasía. Entre que ignora la realidad y luego la fantasía le cuelga un montón de características positivas o negativas de acuerdo a nuestras aversiones o nuestros deseos, pues hay una distorsión en la realidad de lo que estamos viendo, de la que no nos damos cuenta. Y esto es de lo más humano y natural. En la medida que vamos avanzando en el nivel de madurez que vayamos teniendo, podemos ir teniendo una visión más clara de nosotros mismos y del otro, pero no viene, digamos, como esta práctica o esta habilidad dada de forma biológica nomás, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de intentar poner atención y escuchar al otro con disposición. Y esto implica no solo cuando te sientes bien con esa otra persona, en general escuchar al otro. Y escucharte a ti también, ¿eh? Es por eso lo difícil de la empatía cuando es avanzada y cuando es una empatía madura. Y por eso hay que desarrollarla con tanta práctica, porque también para eso tienes que usar como, a ver, ¿por qué me causa miedo? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me dolió? Me está diciendo esto, yo me sentí así, y aunque yo creo que esta persona es una buena persona o una mala persona, mis sentimientos están como diciéndome otra cosa. ¿Hay algo que no estaré oyendo? ¿Hay algo en lo que no estaré poniendo atención? Y de esa forma podemos romper este ciclo de egocentrismo, pero lo digo así porque no necesitas tener un trastorno de personalidad para tener que trabajar en esto. Porque pues definitivamente el egocentrismo es involuntario y es inconsciente, pero a mí por lo menos sí me ha ocasionado muchos frentazos, caídas de la nube, dolores de cabeza o prejuicios o enojos, y estas son cosas en las que vale la pena sin duda trabajar. El egocentrismo, claro que es una fuente de sufrimiento, porque cuando hay idealización y el otro no es lo que tú esperabas, te frustras. Cuando imaginas que el otro te está ofendiendo, te enojas. Cuando haces que esta conducta desproporcionada del otro sea tu culpa, por ejemplo, lo cual también es una postura egocentrada, te sientes culpable de más. Cuando tienes estas malas percepciones o equivocadas percepciones sin ninguna mala intención, tienen cierto efecto. Cada que nos preguntamos, ¿no me estará pasando esto? Estamos haciendo un acto de conciencia al que, si no dividimos al mundo en que todo el mundo es totalmente egocéntrico o totalmente, ¿qué podríamos decir? Compasivo, empático y atento, y que son blanco o negro este tipo de cosas, podemos darnos cuenta cuando nos salimos de la conexión empática, de la observación, y no estamos, digamos, mindful en ese sentido, sino que estamos distraídos por nuestra propia percepción, y eso es un fenómeno que tenemos que llevar a cabo todos los días. La salud mental requiere tanto esfuerzo o más que la salud física, o que, por ejemplo, la buena calidad de vida en lo económico. La buena calidad de vida en lo afectivo también requiere trabajo, conocimientos, preparación y ejercicio de buenas prácticas. Y una de esas es salir del egocentrismo. Y el egoísmo que es un poco más una conducta y una forma de pensamiento en el que yo voy primero, yo voy por encima de las necesidades del otro, yo uso a los demás para satisfacer mis propias necesidades. Y este es algo que causa activamente más daño, parte de una forma equivocada de pensar, de no notar que no es cierto que si el otro pierde, tú ganas, y que pasar por encima de los derechos de otro hace mejor tu vida, porque al final el daño que causas tiene un impacto sobre ti también. El egoísmo sí es una forma de pensar, pero también es una forma de actuar. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien está súper inmaduro, un bebé,
por esto, antes de los 5 años todavía se puede presentar así, pero al final es el bebé llora, pide lo que quiere, lo que necesita, y ni siquiera se inmuta, no ve, no nota que sus papás pueden estar o enfermos o cansados o tener hambre o no haber dormido, y no importa. Y no es porque no los ame todo lo que puede amar, no es porque no se sentiría muy triste si se fuera, es porque no puede dar más que eso, porque hasta ese nivel llega su madurez emocional por edad. A la medida que vamos creciendo, la capacidad de dar, de hacerte consciente y participar para que otra persona se sienta mejor o para llenar necesidades de otras personas también, y la reciprocidad debería de ir mejorando, y en algunas personas queda muy atascada. Cuando hay una que hay, cuando hay una torre, cuando están respondiendo a las necesidades de otro como depredación, como nada más dame para acá, y yo primero, y yo mejor, y yo antes que tú, y yo primero que nadie, estamos hablando de inmadurez emocional, y es un problema. Es un problema que puede presentarse en cualquiera de los trastornos de personalidad de diferente forma, pero en todos está presente en mayor o menor medida. Ahora, en mucho menor medida en los trastornos del clúster C, porque son personas que más bien tienden a estar al revés, digamos. Es como usar a los otros, pero de una forma diferente, con una forma muy inconsciente, y sería como para que tú me des sentido de vida, pero tratando de llenar todas estas necesidades del otro de forma activa. Entonces ahí la parte del egoísmo es mucho menor, hay más egocentrismo que egoísmo, y es una mala lectura en la toma de perspectiva de quiénes son las otras personas, pero no una intención de usarlas, no un acto egoísta, no un abuso, sino más egocentrismo. Cuando las cosas van saliendo bien, cuando tenemos buenas guías, cuando estamos cerca de personas sanas, podemos desarrollar la habilidad de compasión, de empatía, de conexión de forma más sana, y tener relaciones de conexión más profunda, más compasivas, que nos aporten seguridad, nos dan pertenencia y nosotros la damos de regreso también. Pero hay muchas cosas que tienen que salir bien para poder tener ese tipo de madurez emocional y de capacidad, porque se requieren también habilidades personales, se requiere también un conocimiento muy personal, se requiere un nivel profundo de entendimiento emocional tanto de los otros como de ti, y eso se da trabajando con antídotos, digamos, con terapéutica para resolver el egocentrismo principalmente, ¿no? El egoísmo también parte de premisas muy equivocadas, porque al final, si tú tomas más de lo que das en una sociedad en donde todos estamos tan interconectados, en un mundo en el que vivimos todos, en un mundo en el que lo que hagamos unos va a tener un efecto sobre otros, aunque eso no lo veamos por ignorancia, no quiere decir que en determinado momento no nos va a venir afectando también, ¿ah? Mientras más aprendemos a ver consecuencias y a madurar, más podemos ver que el egoísmo, al final, no beneficia a nadie, ni siquiera a la misma persona egoísta. El egoísmo rompe la confianza y genera sociedades más hostiles en las que la gente no puede sentirse segura y en la que se siente con mayores niveles de ansiedad, con más estrés, con más miedo, porque es una sociedad en la que efectivamente no hay vínculos, porque si otra persona te va a usar para sus propios fines, o te pasa de forma repetida, o tú usas a otros de esta forma, la confianza en que el ser humano es capaz de empatía, de altruismo, la verdad es que se disminuye mucho. A nadie nos conviene vivir en sociedades así. Ahora, algunas personas también confunden el amor propio con el ego, que forma parte también de los trastornos de la personalidad. El ego es muy distinto al amor propio o a la autoestima, que son dos aspectos muy importantes, que son distintos, pero son aspectos importantes del amor propio. Uno es, el ego es una idealización, pero no hacia otra persona, sino hacia tu imagen. Construyes, igual que en la idealización, un ideal de quién eres, de lo que vales, de tus aptitudes, de tus habilidades, de tus
logros, de todo eso. Es idealizado, sobreestimado, equivocado y tratando de eliminar todos aquellos aspectos que no te gustan, igual que la idealización, ¿sí? El autocuidado, la autoprotección, el poner límites, el tomar para ti, el comer lo necesario, el buscar el bienestar, no es un acto de egoísmo, es un acto de autocuidado, es un acto de amor propio y es necesario para la supervivencia. El egoísmo es una exageración y una tergiversación de esa necesidad. Y de la misma forma, el ego, que es otro factor muy importante en los trastornos de la personalidad, no es lo mismo que amor propio y que autoestima, porque el ego está basado en idealización. En idealización como la idealización que se hace con una persona que no conoces y que estás viéndole un montón de atributos y características positivos que son lo que tú deseas, pero que no necesariamente son lo que hay. Lo mismo sucede con el ego, que es una idealización, pero hacia ti mismo. Entonces el ego hace que tú ignores aquellos aspectos de ti que no te gustan, porque en el fondo, como no te amas tanto si no eres perfecto y es un amor muy condicionado hasta por ti mismo, si te das cuenta que eso que hiciste está mal, es equivocado, era un error, o que no eres tan hábil en ciertas cosas, entonces viene el enojo contigo mismo porque te caes de la idealización, ¿no? Es una falta en realidad de amor propio. El ego se construye a partir de ignorar todas estas cosas que están como diferentes o disonantes con la imagen que tienes de ti, lo cual es una percepción muy equivocada de ti. Y además es una exageración del valor de algunos atributos que sí tienes, o de plano ver cosas exageradamente como que las tienes como unos talentos muy grandes y una habilidad muy grande, o que una belleza muy grande, pero que no es exactamente algo que corresponda a la realidad. Por eso puedes vivir a la defensiva de todas aquellas cosas que te hagan ver la realidad. Te puede ofender muchísimo que alguien te diga algo de eso, o te haga ver que tienes algo que está equivocado, que tienes algo que no es como tú creías, o algún defecto o algo, porque no te puedes amar si ves eso, ¿no? Eso es el ego. La autoestima no es así, y no es mala y no va a hacer daño. La autoestima es saber estimar, digamos, cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus verdaderas formas de pensar que son funcionales, en dónde tienes que cambiar algunas cosas, cuáles son tus debilidades y fortalezas, cuáles son tus áreas en las que eres más torpe o más ignorante, o cosas en las que puedes ser más competente, saber ciertas cosas, cosas en las que te falta preparación, cosas en las que tienes miedos, cosas que te han pasado, susceptibilidades, vulnerabilidades, necesidades, y aún a sabiendas de cuál es tu realidad, el amor propio tiene que estar como en la base, tiene que ser la base sobre la que te atreves a explorar quién eres, pero sin que cada cosa que encuentras que no sea lo que esperas, lo que te gusta, lo que debería de ser en tu imagen idealizada de ti mismo, haga que tengas que odiarte, como pasarte del blanco al negro y no aceptarte y enojarte contigo y sentirte muy mal porque descubres que tienes cosas que no te gustan, ¿no? Es desidealizarte, pero amarte a pesar de lo que te encuentres. Y el amor lleva consigo algo. ¿Qué es lo que rescata todo esto? En final de cuentas es la intención de que el otro sea feliz. Y también la intención, cuando se trata de amor propio, de que tú seas feliz. Y si para ser feliz hay que eliminar ciertos aspectos del egocentrismo, ciertos aspectos del egoísmo, hay que estar dispuestos a no negarlos y a aceptarte, y cuando los veas, detectarlos como una causa de sufrimiento, como algo que te está haciendo sentirte mal. Y en ese momento buscar formas de pensar que te convengan más, formas de sentir que te convengan más, personas con las que estar que te convengan más, hábitos que no te causen daño, hábitos en tu cuerpo, en tu cuidado personal, en el cuidado de tus relaciones, que sean buenos para ti. Al final es optar por tu bienestar de largo plazo, sin necesidad de idealización, ¿ok? Y eso da una fortaleza enorme, y no es ego, no tiene nada que ver con el ego, porque es real.
Alguien puede amarse a sí mismo aún no sabiendo de que es muy malo para ciertas cosas, o que tiene miedo de ciertas otras, o que tiene debilidades, o que a veces no actúa como quisiera, que a veces puede ser egocéntrico, que a veces puede actuar egoísta, que a veces hay que estar pendiente de eso o de otras cosas. Y no por eso no estar dispuesto a ser feliz de verdad. Y además dispuesto no nomás a amarse con palabritas, dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo. Es un compromiso personal. Y aquí nada hacen, ni el egoísmo, ni el egocentrismo, ni el ego. ¿Ok? Estas son las diferencias entre estos aspectos que se pueden confundir mucho, y por eso algunas personas dicen, ay, pero es que no será esto algo que es tóxico, porque se confunde poner límites con el ser egoísta, decir no con el ser egoísta, cuidarte a ti mismo con ser egoísta, ¿no? Y no es lo mismo. O el ego y el amor propio. Y también es cierto, dentro de los trastornos de personalidad hay rasgos. Si no están afectando a otra persona, si no te están afectando a ti, si no están afectando tu vida emocional, si no están afectando tus relaciones, no quiere decir que sean un trastorno. Y me parecía muy importante puntualizar todo eso. Me despido con esto, espero que esta información te sea de mucha utilidad y te mando un abrazote. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor, suscríbete al canal. Cualquier comentario me lo dejas en sección de comentarios. Un abrazo con cariño, Ana.